A todas y a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta jornada que tiene una finalidad, como podéis comprobar, repensar las políticas culturales a nivel local. Creo que es muy oportuno. Acabamos de celebrar el 40 aniversario de los primeros ayuntamientos democráticos y no está de más que repensemos políticas sectoriales que han permitido a los ayuntamientos generar unas dinámicas que después de 40 años es bueno que volvamos a repensar y a analizar. Las políticas culturales son uno de los fundamentos vertebradores de las políticas a nivel local. Nos lo demuestran los ciudadanos día a día y es interesante que nos reunamos entre nosotros para efectivamente saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Quiero agradecer fundamentalmente a todos los que formáis parte de este panel tan extenso y sobre todo tan interesante, con gente tan de peso y que tanto ha aportado a la gestión cultural y al pensamiento de lo que la cultura y las políticas culturales tienen que ser y para qué tienen que servir. Yo, desde luego, cuando he visto el panel que Juan González Posadas ha diseñado, no he podido más que felicitarme y felicitar a la ciudad de Valladolid por acoger estas jornadas que desde luego nos merecemos como ciudadanos y nos merecemos también, yo creo que para aprender algo como políticos. Yo desde luego agradezco a todos el esfuerzo de estar aquí, igual que agradezco a todos los que nos han apoyado a la hora de organizar este evento, sobre todo a la Federación Española de Municipios y Provincias. Está aquí muy bien representado, gracias Juana, que además es miembro de una de las mesas, y por supuesto las instituciones europeas que impulsan desde el proyecto CREAR, ya son 6 años de proyecto CREAR, que ha confiado en Valladolid precisamente para que impulsemos políticas en el marco de las artes, en este caso de las artes plásticas, pero estoy convencida de que vamos a avanzar por el camino de generalizar ese proyecto europeo a otros ámbitos de las artes. Bien, yo quería comenzar, y voy a ser breve, sabéis que esta mesa, y perdonad el tuteo, pero para mí es más cómodo, va de menos a más. El que menos importa y menos tiene que decir habla primero y a continuación cederé la palabra a los expertos que realmente son los que tienen cosas interesantes que comunicar. Pero sí que me gustaría comenzar con una confidencia que explica de alguna manera el que estemos hoy aquí. Hace 4 años nos presentábamos, como estamos ahora mismo, en una campaña electoral en la que el que es hoy alcalde, Óscar Puente, entonces candidato, me planteó la posibilidad de acompañarle en la aventura de configurar la lista al Ayuntamiento de Valladolid. Yo en aquel momento, la verdad es que me lo pensé porque me daba pavor la gestión, me daba pavor. Yo no venía del ámbito de la gestión, yo venía del ámbito universitario, yo soy profesora universitaria, nada que ver. Es verdad que había tenido una estancia en el Parlamento autonómico, pero evidentemente labores de gestión no había tenido. Y realmente lo que me preocupaba, lo que me asustaba, lo que me impedía a veces dormir era saber que podíamos tener la responsabilidad de gobierno y que la experiencia de la gestión cultural, que era la propuesta que se me hacía, mía, era muy poca, si no nula. Eso me llevó, desde luego, a estar unos cuantos días estudiando, leyendo todo lo que pude, pero han sido estos 4 años los que realmente me han enseñado. Y creo que esta jornada llega tarde, aunque nunca es tarde si la dicha es buena, y espero que esta forma de planificar la gestión cultural se generalice porque es imprescindible. Creo que muchas veces lo que falta es precisamente diálogo, es escucha por parte de los políticos, es aprendizaje, es estudio y que a veces nos lanzamos a la piscina sin demasiada idea. Bueno, de aquello a hoy, desde luego han pasado muchísimas cosas y yo he aprendido algunas cosas. Entre las cosas que he aprendido creo que hay algunas imprescindibles. La primera, que no se puede gestionar lo público, ni lo cultural, ni lo no cultural, pero especialmente la cultura, si no es desde la escucha. Es decir, desde el entendimiento de los proyectos que se plantean y desde las opciones desde las que se plantean. Yo creo que eso sí que ha sido una labor muy sistemática a lo largo de estos años, de escuchar a todo el que quería y tenía algo
en la cabeza. No sé si era interesante a veces menos, a veces más, pero desde luego abrir la puerta, escuchar y escuchar con capacidad de interiorizar y aprender. Eso yo creo que sí que me ha servido absolutamente. En segundo lugar, el liderazgo. La capacidad de liderazgo la tiene que tener la administración pública y, sobre todo, la administración local. Es decir, hay que tener una planificación, evidentemente. Yo presenté en su día un plan sociocultural que ya denominé multinivel. Si algún día alguien tiene un rato libre, se lo explico. Muy ambicioso, quizá poco realista, pero en todo caso yo sí que creo, de aquello aprendí que efectivamente el liderazgo no se puede dejar en manos de colectivos y en manos de la sociedad en general, porque eso al final se articula mal. El liderazgo tiene que ser de las administraciones y en este caso de los ayuntamientos, con una idea clara, con una planificación. Dicho esto, desde luego hay que huir del sectarismo. Ese sí que es el gran mal de la cultura. No se puede ser sectario a nivel cultural. No puede uno imponer a toda costa sus perspectivas o sus ideas, por muy buenas que éstas parezcan y aunque hayan sido discutidas previamente. Yo creo que el huir del sectarismo también es una máxima que no nos podemos dejar de decir prácticamente todos los días. Por supuesto, generar equipos lo más multidisciplinares posibles en cuanto a las artes, en cuanto a las formas de entender la cultura, lo más políticamente plurales posibles y siempre buscando el interés general, el interés de la cultura y el interés, por supuesto, de la sociedad a la que se sirve desde un ayuntamiento, desde un municipio. Pero luego también es importante, y esto a mí me costó mucho entenderlo, que la cultura, a pesar de todas sus especialidades y todas sus características, que no se pueden extrapolar a cualquier otro ámbito de la administración, tiene que someterse a la legislación y tiene que someterse a los procedimientos. Y a veces las estructuras no están hechas para eso. Hay que tener valor, remangarse y hacer modificaciones y reformas estructurales que sirvan precisamente a esa planificación cultural dentro de los márgenes, en esta ocasión muy estrictos, que nos marca la ley. Tan estrictos como que a veces parecen corsets insalvables. Y eso produce muchas tensiones y muchos problemas dentro de los equipos de gestión cultural. Porque no se trata de llevar a cabo un proyecto por maravilloso que sea, se trata de llevar a cabo un proyecto dentro de los marcos normativos que establece la legislación vigente y que desde luego no solamente son culturales, que son los mínimos, por desgracia, sino que son administrativos, que son financieros, que son económicos, que son de techo de gasto, que son, en fin, ¿qué os voy a contar de tantos elementos que a veces conciliarlos se hace muy complejo? Bien, como digo, hacer todo esto no es fácil y también es imprescindible actualizar los mecanismos, los procedimientos y las instituciones. Fijaros que yo empecé con la idea de generar un Consejo de las Artes y la Cultura con consejos sectoriales por materias, por áreas. A fecha de hoy estamos aprobando el reglamento de los consejos. Bueno, una tardanza excesiva, una complejidad máxima y, efectivamente, una necesidad imperiosa. Yo creo que sí, es imprescindible que haya instrumentos que convivan con las administraciones de tú a tú, de igual a igual, y que nos permitan tener ese contacto inminente e inmanente con la cultura, con los artistas, con los gestores culturales, con los productores, con, en definitiva, ese tejido tan rico, tan variado, tan a veces desconectado, porque también ahí hay un problema de desconexión entre un mundo que a veces es demasiado enfocado a una determinada forma de exponer y expresar la cultura y que creo que sin ellos es imprescindible. Bueno, no quiero avanzar más cosas, hay mucho que decir en estas jornadas y mucho que aprender. Estoy convencida de que van a ser fructíferas. Yo simplemente quería apuntar que no es fácil, que las dificultades para un gestor cultural desde el ámbito municipal son enormes, que ojalá viniéramos aprendidos de casa, eso también os digo, ojalá los gestores culturales fueran expertos y especialistas. Ahora tenemos un ministro gestor cultural, yo creo que eso es una
buena noticia, pero que si se cuenta con buenos equipos, y yo desde luego he contado con los mejores equipos, y si se tiene alguna idea de lo que tiene que ser prioritario, que siempre es el servicio público, el servicio a los ciudadanos, pues podemos avanzar y seguir avanzando al menos otros 40 años. Y por mi parte nada más, le cedo la palabra a Juan González Posadas, el ideólogo de esta jornada y el responsable de que estemos todos aquí dispuestos a mejorar la gestión y las políticas culturales. Gracias, Juan. La palabra es tuya. Yo voy a empezar negando la última afirmación, lo de ideólogo. No. Un currito como todos vosotros que estamos aquí en las administraciones, en instituciones, pero que sí nos preocupa un tema que es el mundo de las políticas culturales y quizás, ayer lo hablábamos, llevamos hablando días también y meses en algunos casos, de una cierta necesidad o una gran necesidad de relanzarlas, ¿no? De la importancia que tienen las políticas culturales para el desarrollo de las mismas ciudades, ¿no? Y este es el fin de un poco del encuentro. Hemos tenido la suerte, con la colaboración magnífica de Jorge Fernández de León, de poder traer y que poder hablar en Valladolid con personas que tienen experiencia en ese campo, no solamente de viejas generaciones, sino de también nuevas generaciones de gestores que están ya haciendo cosas importantes, con profesores que han realizado estudios y conocen muy bien la materia de las políticas culturales y de la gestión, y les hemos traído para hablar. El fin de un poco del encuentro de hoy es, y ese es el reto que tenemos en el futuro, todos los que aquí estamos, es que esto no sea una cuestión aislada, ¿no? Con la concejala, con Ana Redondo, hablábamos de la necesidad de que convertir nuestra ciudad en un lugar de reflexión, facilitar ese lugar de reflexión sobre estos temas. Y en eso vamos a apostar en la medida de lo posible, ¿no? La jornada empieza ya. Deciros un pequeño cambio, que es el alcalde va a venir al final de la jornada a hacer la clausura, junto con las conclusiones que leerá Jorge Fernández León. Y también yo creo que algunos no los conoceréis, otros les tenemos siempre en la cabeza. Un cariñosísimo recuerdo a dos personas que seguro que hubieran estado aquí encantados, que son Eduard Delgado y Eduard Miralles, ¿no? Los dos tristemente murieron hace pocos años y para muchos de los que aquí estamos han sido, aparte de maestros y muy amigos, han sido los que nos han conseguido de nosotros que nos apasionemos por lo que hacemos todos los días y nos disgustemos todos los días por lo que no hacemos, las dos cosas, ¿no? Eduard Delgado y Miralles siempre estaban al otro lado del teléfono o de la conversación y siempre estaban para ayudarnos, y yo creo que un día como hoy es bueno que lo recordemos. Y ya, Jorge. Gracias. Vamos a ir terminando esta primera sesión. Yo quería solo decir 4 cosas. La primera, dar las gracias a las personas que se han inscrito, porque de su participación, mayor o menor, dependerá una parte del éxito de esta jornada. La segunda, dar las gracias al Ayuntamiento y a la Federación Española de Municipios y a quienes han colaborado para hacerlas posibles, y dárselas también a todas las personas que han tenido el humor y la voluntad de decirnos que sí, que podían estar aquí hoy, junto con mucha gente que ha tenido que decirnos que no, porque por suerte, no sé si por el tiempo que estamos viviendo o por qué, cuando en febrero comenzamos a montar las jornadas, muchísima gente que queríamos que estuviera aquí no ha podido estar. O sea, les hubiéramos probablemente aburrido más a ustedes con mucha más presencia de gente si hubiera sido posible. Pero parece que hoy es un día muy, muy especial para mucha gente y mucha gente no ha podido acompañarnos.
Esta jornada tiene algo extraño, ¿no? Es una jornada que, por desgracia, para los que llevamos mucho tiempo en la política cultural local, hace algo excepcional de algo que debería ser común, ¿no? Nos vemos en una institución para hablar durante un día de algo de lo que deberíamos estar hablando sistemáticamente, de forma continuada, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, pues muchas veces al año, muchas veces de manera ordenada y disciplinada, y por tanto esta reunión tiene esa extrañeza, ¿no? Que es ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Y yo creo que eso responde a algo de lo que hablaremos hoy durante todo el día, ¿no? Al hecho de que los que tenemos demasiados años ya en esto sabemos y hemos visto cómo el peso de la política en la cultura se ha debilitado constantemente en las últimas 2 décadas. Y qué importante sería que la política volviera a tener un papel en las políticas públicas de cultura en las ciudades. Qué importante sería que fuera de verdad un compromiso transversal de las instituciones, el incorporar la cultura no como una herramienta sectorial, sino como una herramienta de creación de comunidad. Cuando con Juan elegíamos el título de las jornadas, a él le parecía importante señalar 2 cosas en las que yo estaba de acuerdo. Una, es urgente repensar si las políticas culturales locales están en condiciones de sobrevivir en la situación actual, como las imaginábamos hace unas décadas, es decir, como herramientas para la transformación y la mejora de la vida de la comunidad. Y la segunda cuestión era cuánto capital cultural local ha sido capaz de generar esas políticas a pesar de todo. Esas políticas, a pesar de todo, han sido capaces de ir ganando territorio hasta crear condiciones para que algunas prácticas culturales no se hayan perdido y para que entre el género de los concejales y las concejalas esforzados de cultura que quieren seguir asumiendo la responsabilidad de transversalizar estas políticas, todavía quede alguna expectativa de que vale la pena seguir peleando porque la política cultural esté en la agenda real de la gestión del cambio de las ciudades. Y eso vale para cualquier color político. Espero que valga para cualquier color político, porque cambiar la vida de la gente es lo que todo el mundo dice desear. Y en cultura, nada mejor que eso para mantener lo que, por desgracia, una de las ponentes que no puede estar aquí llama el entusiasmo. El entusiasmo que nos ha llevado a trabajar mucho más allá de las condiciones objetivas de nuestros entornos, pero al mismo tiempo que nos ha llevado a veces a creer que podíamos hacer lo que la realidad nos ha demostrado que no éramos capaces de llegar a hacer, ¿no? Así que repensar la política cultural, pero reconocer el capital cultural que son las ciudades y que siguen siendo el lugar imprescindible para las políticas. Así que a eso vamos a dedicar esta sesión, a intentar animar a la participación también, aunque somos muchas personas las que vamos a hablar, pero sí me gustaría mucho, sobre todo, poder sentir la percepción que la ciudad tiene de lo que está pasando. Y nada más. Muchas gracias.